Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que es justamente no apresurarse a entender. Todo esto viene de un pequeño libro, ¿no? Que estuve repasando justamente, el cual había leído hace un considerable tiempo, en realidad, pero me había alejado de algunos textos de este tipo por diferencias teóricas, ¿no? Este texto justamente es Técnica y Práctica del Psicoanálisis de Ralph Greenson, el cual en realidad tenía ¿cómo decirlo? Como la ambición de hacer de este trabajo dos tomos. Ese es el primero. Y el segundo, hasta donde yo sé por lo menos, no se publicó debido a la muerte del autor. Y pues bueno, no se publicó su trabajo posterior, hasta donde yo sé. Puede ser que esté mal, pero hasta donde sé fue por la muerte de Greenson que no se publicó el segundo tomo de este proyecto que él tenía. Pero recuerda que si te gusta el contenido de este canal, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos del canal, síguenos en nuestras redes sociales y sin más, comencemos. Como les iba comentando, este texto es un texto que leí hace un tiempo considerable. Sin embargo, me alejé un poco por diferencias teóricas en cómo se conciben algunos conceptos que se trabajan a lo largo del libro, ¿no? Eh, Tal vez por esta cuestión lacaniana en donde pues uno va conociendo otras cosas y comienza a estar en desacuerdo con otras, justo y precisamente por la división teórica que hay entre estos autores. Sin embargo, me parece gran idea volver a rescatar estos textos, especialmente los textos justo de técnica, en donde vamos a poder encontrar en ellos, a pesar de la cuestión teórica, algunas cosas que pueden servirnos en nuestro actuar. Primeramente, podría decir que lo que inspiró el video del día de hoy fue un pequeño apartado que tiene Greenson, o un gran apartado, mejor dicho, pero fue una pequeña parte que me interesó, al menos a mí, que tiene que ver con la cuestión de las resistencias, ¿saben? En este apartado es la técnica para el análisis de las resistencias, en el cual viene una pregunta que me parece importantísima y que tiene que ver con la idea de no entender lo suficientemente rápido. ¿Saben? Esta idea que se le acuña a Lacan cuando menciona justamente lo que ya dije, ¿no? Que los analistas no deben apresurarse a entender el material que se les presenta. Aunque bien se le acuña a Lacan, Freud ya desde hace tiempo lo había mencionado y algunos otros autores, justo como Greenson, lo toman en cuenta. No hay que acelerar tanto la cuestión del entendimiento del analista, ¿no? Por su parte de Freud, por ejemplo, decía algo así como tengo que saber demasiado de ti para poderte decir algo, ¿no? Para poder, refiriéndose a la idea de la interpretación. No porque no les diga algo a los pacientes, al contrario, ¿no? Sabemos que Freud era un gran interlocutor, un gran conversador con sus pacientes, ¿no? Entonces no es que Freud no dijera nada, sino más bien les comentaba que la cuestión interpretativa tenía que llegar con algo de conocimiento del paciente. Entonces, vayamos un poco al punto, ¿no? La idea de no entenderlo suficientemente rápido tiene que ver con una pregunta que Greenson plantea bastante bien. Y es, ¿cómo se reconoce la resistencia cuando el material no es muy claro? Cuando Greenson habla de resistencia, claramente está hablando de la resistencia del paciente. Desde mi punto de vista, al menos podemos entender que hay resistencia y el encargado de hacer algo con la resistencia es el analista. Si no, podríamos adjudicarle la resistencia al analista, ¿no? No importa exactamente de dónde venga la resistencia, sino más bien que quien tiene que hacer algo es el analista. Ahí está una pequeña división teórica y tal vez un desacuerdo con lo que plantea Greenson en el libro, ¿no? Y por lo cual en algún momento me hizo alejarme, pero es grato volver a leer algunos textos con nuevos ojos o con ojos diferentes, ¿no? Y bueno, para responder un poco la pregunta, Greenson responde lo siguiente. Si parece ir hacia algo, me quedo quieto hasta ver algo claro. Si parece apartarse de algo, espero hasta que el hecho esté suficientemente claro y entonces lo reconozco como resistencia y puedo proceder a laborar con ella. A veces me hallo en la incertidumbre,
Por lo general, en este caso, digo al paciente al final de la sesión que no veo claro lo que está desarrollándose. Es decir, lo que nos está diciendo Grinson es no acelerar la cosa y decirle como usted está resistiendo y por eso está hablando de esta forma, ¿no? Digo, poniendo un ejemplo tal vez un poco absurdo, pero a lo que se refiere Grinson es no descalificar el discurso del paciente a primera instancia, ¿no? Al contrario, escuchar con atención y tal vez encontrar como cierta coherencia o cierta dirección del discurso. Sin embargo, en ocasiones, justamente el paciente no está asociando, no está trabajando analíticamente y uno tiene que señalarlo. En mi caso, yo no esperaría el final de la sesión, en primer lugar, porque no trabajo con sesiones de un tiempo establecido en sí mismo, entonces no podría determinar en realidad cuándo es el final de la sesión, ¿no? Por ese lado, principalmente. Y por otro, aunque trabajara con tiempo regular, ¿no? De 50 minutos, una hora, en realidad no veo por qué esperar al final, sino más bien, pues si lleva unos minutos hablando, de cualquier cosa en realidad y el analista no haya muy bien por dónde, porque a veces uno es el que tal vez no escucha donde debe escuchar y me parece importante señalarle al paciente tal vez, yo lo hago, lo haría de esta manera, que es justamente, bueno, no entiendo muy bien por qué me estás contando esto, ¿no? No entiendo muy bien a qué quieres llegar con esto o por qué decidiste contarme esto hoy. Entonces, me parece que no esperaría yo al menos hasta el final de la sesión por las razones que ya les dije, pero sí sería importante señalar qué es lo que está ocurriendo ahí, porque si ni siquiera el analista lo entiende, entonces habrá que hacer un mapeo de qué está sucediendo, ¿no? Y por qué no, preguntar justamente al paciente como cuál es el sentido o hacia dónde nos dirige esta charla. Hay muchas razones por las que los analistas se adelantan a comprender. Primeramente y posiblemente en la actualidad tenga que ver con la idea justamente de la rapidez, ¿no? La rapidez de los tratamientos que en otros campos existe. En otras ocasiones tenga que ver justamente con la demanda del paciente. Es decir, que el paciente justamente lo que va a hacer es como, ¿qué me está sucediendo, doctor? Dígame, ¿qué me está pasando? Y el analista quiere responder a esa demanda de decirle al paciente qué es lo que le está sucediendo. En ese caso, como hemos visto en otros videos, bueno, pues no es lo que el analista, por más que quiera responder a la demanda, no es posible responder a ella. Y aparte no es un buen camino para el análisis, ¿no? La idea tal vez de no comprenderlo suficientemente rápido o no apresurarse a entender no es solo por un capricho de Lacan o de otros analistas que han propuesto esto, sino más bien de poder escuchar con atención la dirección del discurso, hacia dónde se dirige eso que dice el paciente, ¿no? Entonces justo cuando lo que menciona Grinson en esta pequeña viñetita que les traje hoy es que cuando el paciente está hablando nada más, como lo decíamos en uno de los videos anteriores, que es esta cuestión en donde el paciente no está asociando y Echegoyen dice que eso puede ser que no sea material de análisis, ¿no? Esas formas de hablar que tiene el paciente cuando no está asociando o no está dando un material que informe al analista, según como nos decía Echegoyen, puede ser una buena idea esperar, escuchar, ver hacia dónde se está dirigiendo, ver si incluso esta forma de decir, ¿no? O sea, la forma de contarte lo que pasó en la semana o el partido de fútbol no está omitiendo justamente otra parte del discurso o si bien simplemente no se ha entendido cómo se trabaja en el análisis, ¿saben? Esta cuestión de la resistencia probablemente en ocasiones no sea una resistencia del análisis, sino más bien una cuestión en donde el analista no ha enseñado al analizante o al paciente a asociar, ¿no? A hablar analíticamente. Y si en dado caso de ser una resistencia, bueno, ver qué hace el analista, qué puede hacer el analista para contrarrestar dicha resistencia, ¿no? Digamos que en una sesión anterior el paciente habló de algo tan angustiante y en esta nueva sesión
empieza a hablar del partido de fútbol de la semana pasada o de que en el trabajo tal vez le están dejando demasiada carga de trabajo, pues bueno, probablemente ahí pueda estar omitiendo algo. Sin embargo, hay que escuchar con detenimiento y no apresurarse a ver si justamente tiene algo de resistencia o no. Bien, yo sé que les traje una pequeña viñeta, pero espero que les sirva a cada uno de ustedes en su clínica el no entenderlo suficientemente rápido. Espero haber sido claro y bueno, vamos a dejar el día de hoy acá. Seguiré contestando algunas de las cosas que me escribieron por Instagram. También quiero decirles que próximamente vamos a tener una sorpresa con un colega, amigo. Y bueno, no me voy sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y recuerden que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.